Muy buenos días, profesora. Muy buenos días, compañeros. Mi grupo hoy les va a hablar de los bacilos gram positivos. Las integrantes de este grupo son Mariel Bermúdez Morante, Grecia Campos, Lucía Salazar, Yoneiva Bringas, Rubí Sequeiros y Ashley Ayala. Parte de lo que vamos a ver en las diapositivas será el concepto de los bacilogram positivos, su estructura, la filogenia, factores de virulencia, patogénesis, patologías, características, bibliografía y anexos. Ahora le doy pase a mi siguiente compañera. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ashley Ayala y el día de hoy voy a estar hablándoles sobre los bacilos gram positivos. Los bacilos gram positivos, formadores de esporas, son de las especies de Bacillus y Clostridium. Estos bacilos son ubicuos y debido a su capacidad para formar esporas, pueden vivir en el ambiente por varios años. Si bien las especies de Bacillus son aerobias, las especies de Clostridium son anaerobias, de las cuales muchas especies de Bacillus y géneros afines que aún no han sido clasificados en la microbiología médica. La mayoría no causa enfermedades. Sin embargo, existen algunas especies que generan enfermedades importantes en los seres humanos. El carbunco, enfermedad clásica en la historia de la microbiología, es producido por Bacillus anthracis. El carbunco sigue siendo una enfermedad importante entre los animales y ocasionalmente entre los seres humanos. Gracias. Estructura. Buenos días, profesor y compañeros todos. Mi nombre es Grecia Campos y yo les expondré sobre la estructura de las bacterias gram positivas. Bueno, en la imagen se puede observar que los gram positivos están compuestos por los flagelos. Los flagelos son bacterianos, es una estructura filamentosa que sirve para impulsar la célula bacteriana. Después está la cápsula, que es una envoltura externa ubicada por fuera de la pared celular, mucosa, que forma un gel que se adhiere a la célula. Después tenemos una capa gruesa de peptidoglicano o morina y dos clases de ácidos teicoicos. Tenemos aquí el ácido lipoteicoico, que son como moléculas anfifílicas ancladas a la membrana citoplasmática por interacciones hidrofóbicas, que está en la superficie empotrados en la capa de peptidoglicano y unido a la membrana citoplasmática, como se puede observar ahí. Después tenemos el ácido teicoico, que son moléculas que están covalentemente unidas al peptidoglicano de la pared celular. Ahora tenemos a los fosfolípidos. Los fosfolípidos son un tipo de lípidos saponificables que componen las membranas celulares, compuestos por una molécula de alcohol que puede ser el glicerol o esfingosina, a la que se unen dos ácidos grasos, diacilglicerol y un grupo fosfato. Y por último tenemos a las proteínas y al interior celular. Todo esto dividido en lo que es pared celular y la membrana citoplasmática. Los microorganismos gram positivos, como el Staphylococcus aureus, adquieren un color violeta después de la coloración de Gram, debido a que contienen una pared celular estructuralmente muy diferente a la de microorganismos gram negativos, como por ejemplo la Escherichia coli, que es un gram negativo presente en el intestino grueso en gran cantidades. Pero de esto les hablará mi compañera más a fondo. Buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. Hoy día les voy a hablar sobre la filogenia. Filogenia es una rama de la biología que se encarga de estudiar el origen y evolución de los seres vivos. La filogenia sirve para establecer relaciones entre los organismos a partir de su ADN, ARN, anatomía, embriología, morfología y otros datos biológicos de interés. Filogenia en las bacterias. Se desarrolla en la actualidad a partir de la elaboración de árboles filogenéticos moleculares, especialmente basados en el ARN ribosomo, pero también sobre la base de proteínas y genes. Filogenia de bacilos gram positivos. Origen. Los bacilos gram positivos formadores de esporas son de las especies de Bacillus y Clostridium. Estos
bacilos son ubicuos y, debido a su capacidad para formar esporas, pueden vivir en el ambiente por varios años. Si bien las especies de bacilos son aerobias, las especies de Clostridium son anaerobias. El Bacillus anthracis es una bacteria que forma esporas aeróbicas que producen enfermedad en humanos y animales. Las bacterias se encuentran en dos formas: anthrax cutáneo y anthrax por inhalación. El anthrax cutáneo es una infección de la piel causada por contacto directo con la bacteria. El anthrax respiratorio o por inhalación es una enfermedad infecciosa causada por la inhalación de esporas de la bacteria. ADN y ARN. Toda la información genética esencial para la vida de la bacteria está contenida en una única molécula de ácido desoxirribonucleico, ADN de doble cadena y circular, cerrado por enlace covalente. Dicha molécula se denomina cromosoma bacteriano. Anatomía de los bacilos. Los bacilos son bacterias que se encuentran en diferentes ambientes y solo se pueden observar con un microscopio. Los bacilos suelen dividirse en el mismo plano y son solitarios, pero pueden combinarse para formar diplobacilos, streptobacilos y cocobacilos. Diplobacilos, dos bacilos dispuestos uno al lado del otro. Streptobacilos, bacilos dispuestos en cadenas. Cocobacilos, ovalados y en forma de bastoncillo. Tinción de Gram. Bacilos gram positivos. Fijan el cristal violeta tinción de Gram en la pared celular porque tienen una gruesa capa de peptidoglucano. La tinción de Gram es de color púrpura. Cuando la tinción se combina con las bacterias en una muestra, las bacterias pueden seguir de color púrpura o volverse rosadas o rojas. Si se mantienen púrpura, son gram positivas. Si se vuelven rosadas o rojas, son gram negativas. Gracias, le doy paso a mi siguiente compañera. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Yoneiva Brínguez Aguilar. Voy a exponer lo que son factores de virulencia. Los factores de virulencia son las habilidades con las cuales agentes patógenos llegan al ser humano a producir invasión e infección. La virulencia tiene la capacidad de un microbio de causar enfermedad. Favorecen a los patógenos en la invasión y resistencia de las defensas del huésped. Tenemos algunos factores: cápsula, enzimas y toxinas. La cápsula. Algunos microorganismos tienen una cápsula que bloquea la fagocitosis, lo que determina que estos microorganismos sean más virulentos que las cepas no encapsuladas. Por ejemplo, algunas cepas de neumococos, meningococos. Las enzimas. Las proteínas bacterianas con actividad enzimática facilitan la diseminación local en los tejidos. Los microorganismos invasores pueden penetrar y atravesar las células eucariontes intactas, lo que facilita su entrada a través de las superficies mucosas. Las toxinas. Los microorganismos pueden liberar toxinas llamadas exotoxinas, que son moléculas proteicas capaces de causar enfermedad o incrementar la gravedad de una patología. La mayoría de toxinas se unen a receptores específicos en las células, como por ejemplo algunas patologías tenemos la difteria, el cólera, el tétano, el botulismo. La difteria es una infección aguda faringea o cutánea causada por cepas toxigénicos. El tétano es una intoxicación aguda provocada por una neurotoxina producida por Clostridium tetanium. El botulismo es la intoxicación que se debe a la toxina de Clostridium botulinum, que afecta los nervios periféricos. Tenemos otros factores: afectar la producción de anticuerpos, resistir a los efectos líticos del complemento sérico,
Resisten los pasos oxidativos en la fagocitosis. Produce superantígenos. Muchos microorganismos tienen mecanismos que afectan la producción de anticuerpos mediante la inducción de células supresoras. Patogénesis. Es el origen y desarrollo de las enfermedades que tienen la habilidad de un microorganismo de causar enfermedades. La patogénesis es el proceso por el cual las bacterias causan enfermedades infecciosas. Tiene tipos, por ejemplo, la infección microbiana, inflamación, destrucción de tejidos. Patogénesis viral. El proceso de degeneración de cualquier enfermedad ocasionada por la rápida reproducción y dispersión de partículas virales. Tenemos algunos aquí: enfermedad o infección estomacal. Esto incluye al patógeno que desencadenó la enfermedad y la forma, los cuales se forman úlceras en el intestino, en el estómago, entre otros. Infección cutánea. El proceso de infección de la piel puede ser gradual o acelerado, dependiendo del tipo de agente hospedado en ello. Infecciones de la fascia muscular, infecciones dermoepidérmicos, infecciones epidérmicas, entre otros. Enfermedad respiratoria. Es el proceso de patogénesis, puede ser evidenciado en afecciones de las vías respiratorias. Tenemos aquí un ejemplo de carbunco cutáneo y pulmonar. Es una enfermedad causada por una bacteria Bacillus anthracis que compromete la piel, el tracto gastrointestinal a los pulmones. La infección se inicia al penetrar las esporas Bacillus anthracis en la piel, los pulmones o tubo digestivo del hospedador. La bacteria comienza a multiplicarse y se expresa los genes de virulencia. Muchas gracias. Doy pase a mi compañera. Buenos días. Mi nombre es Lucía Salazar y yo voy a continuar con qué son las patologías. Bueno, la primera patología que son producidas por los bacilos gram positivos es el carbunco. Es una infección potencialmente normal originada por Bacillus anthracis. Es una bacteria gram positiva y tiene forma de vara. Puede afectar a la piel, los pulmones o en raras ocasiones el aparato digestivo. El carbunco puede vivir en animales salvajes y domésticos que pasen, como el ganado vacuno, las ovejas y las cabras. Se transmiten a las personas cuando tienen contacto con animales o productos de estos animales infectados, como son la lana, el cuero o el pelo. Bueno, los síntomas de esta patología es hinchazón y ampollas, dificultad respiratoria y dolor torácico, dolor abdominal y diarrea sanguinolenta. Bueno, el primero, que es hinchazón y ampollas, se presenta cuando es el contacto a través de la piel. El segundo, que es dificultad respiratoria y dolor torácico, es en caso de infección por inhalación de esporas. Y el último, que presenta dolor abdominal y diarrea, es después de comer carnes contaminadas de estos animales. El medio de infección es por contacto con la piel, por inhalación de esporas de carbunco y por comer carnes contaminadas. Bueno, ahora esa siguiente patología es nocardiosis. Es una infección normalmente de los pulmones, que lastima los pulmones, causada por la bacteria gram positiva nocardia. Esta bacteria infecta con mayor frecuencia el encéfalo, la piel, los riñones, los huesos o los músculos. Afecta a personas con un sistema inmunológico debilitado. El medio de infección
es por inhalar polvo que contiene bacterias nocardias. Esto es que sucede infección pulmonar. Y también el suelo o el agua contaminada puede penetrar en la piel a través de un corte o rasguño que la persona tenga y causa una infección a la piel. Los síntomas que hay en esta patología son en los pulmones. Cuando afecta a los pulmones se presenta tos, fiebre, escalofríos, dolor torácico, debilidad y pérdida de apetito. Y cuando afecta a la piel es los abscesos, que pueden drenar hacia la superficie de la piel. Bueno, en siguiente patología tenemos la difteria. ¿Qué es la difteria? Es una infección de las vías respiratorias altas, contagiosa y a veces mortal, causada por la bacteria Corynebacterium diphtheriae. Algunos tipos de esta bacteria liberan una toxina potente que puede causar lesiones cardíacas, renales y del sistema nervioso. Esta patología es muy poco frecuente en los países desarrollados debido a que se produce constantemente el tema de la vacunación. Bueno, el medio de infección. Esta se encuentra en las gotitas de humedad que se expulsan con la tos. Estas se multiplican en la superficie o cerca de las membranas mucosas de la boca o de la garganta, donde causan inflamación. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, se presenta dolor de garganta, malestar y fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos en ocasiones y la formación de una pseudomembrana grisácea y dura en la garganta, como podemos ver en la imagen. Bueno, ahora pasamos a otra patología, que son infecciones neumocócicas. Estas son causadas por la bacteria gram positiva Streptococcus pneumoniae. Causan frecuentemente neumonía, meningitis, sinusitis e infecciones del oído medio. El medio de infección. Por el aire, cuando las personas infectadas tosen o estornudan, en ambientes cerrados, como quienes viven o residen o trabajan en hogares de ancianos, centros de detención a largo plazo, salas de hospitales, prisiones, bases militares, universidades o escuelas, entre otros, ¿no? Y los síntomas, cuando afecta a los pulmones, es también llamada neumonía. Cuando afecta el oído medio es la otitis media, que es frecuente en los niños, en los más pequeños. Y por último, los senos paracenales, que es llamada las sinusitis. La mayoría de estas infecciones neumocócicas se desarrollan en las personas con su inmunidad baja. Bueno, ahora proseguimos a la erisipela tricosis. Esta es una infección de la piel. Da lugar a una zona dura de color rojo violáceo que puede picar, quemar e hincharse. El medio de infección es a partir de heridas punzantes o arañazos producidas al manipular materia de animal infectada, como los cadáveres de animales o del pescado. Los síntomas. Bueno, acá en esta enfermedad son más vulnerables las personas que frecuentan con animales, por ejemplo, los carniceros, en los mataderos. Ahí la gente está propensa a contraer esta patología. En los síntomas, erupción endurecida de color violáceo a rojizo en el lugar de la lesión y puede picar, quemar e hincharse, como ya mencioné anteriormente. Bueno, y por último tenemos a listeriosis, que es una infección que se produce por lo general cuando se ingieren alimentos contaminados.
El medio de infección son productos contaminados como los lácteos, verdura cruda, carnes o alimentos que no requieren cocción antes de ser consumidos. Los síntomas que presenta esta patología es fiebre, escalofríos y dolores musculares, náuseas, vómitos y diarrea. Bueno, eso es todo con respecto a lo que es patologías. Ahora va a continuar mi compañera. Muy buenos días, profesora. Yo voy a hablar de las características de los bacilos gram positivos esporulados y no esporulados. Los bacilos gram positivos esporulados son creadores de esporas estrictamente aeróbicos y facultadamente anaeróbicos. Se pueden localizar agrupados o solos. Hay dos tipos de bacilo gram positivos esporulados más representativos, los cuales son Clostridium y Bacillus. Voy a explicar ahora las características de un tipo de bacilo gram positivo esporulado, el Bacillus. Hay dos tipos de bacilo gram positivos esporulados. Son ubicuos en la naturaleza, lo que significa que están presentes al mismo tiempo en todas partes o en diferentes partes del cuerpo. Además, tienen catalasa positiva, lo que significa que producen la liberación de oxígeno. El Bacillus anthracis es una de muchas especies de bacillus que produce la enfermedad del anthrax. Una de las muchas características de esta especie de bacillus es que son extremadamente pequeñas y son muy difíciles de observar a simple vista. Por ello es necesario el uso de un microscopio. Además, es altamente infectivo. Otra característica es que son altamente resistentes a las fuertes temperaturas como el punto de ebullición e incluso resistente a muchos desinfectantes. Este tipo de bacteria ingresa al cuerpo a través de la vía respiratoria o digestiva. En este caso, si la bacteria ingresa al cuerpo y se propaga, causa la enfermedad del anthrax. Esta bacteria ingresa al cuerpo de dos formas, cutáneamente y por inhalación. El anthrax cutáneo es una infección de la piel causada por el contacto directo con la bacteria. Por otro lado, el anthrax respiratorio es adquirido por la inhalación de esta bacteria. Aunque el anthrax afecta comúnmente a animales con pezuñas, como las ovejas y cabras, los seres humanos también pueden adquirir esta enfermedad. Bacillus es una bacteria de gram positivo esporulante que tiene dos especies más características, el Bacillus anthracis y el Bacillus cereus. Ahora hablaré de los bacilos gram positivos no esporulantes. En este grupo se encuentran especies que son parte de la flora normal en piel y mucosas, en animales y plantas como la Corynebacterium. La Corynebacterium es una bacteria que se divide en tres especies, la Diphtheriae, la ulcerans y la pseudotuberculosis. La Corynebacterium diphtheriae es un aeróbico no esporulante. Es pequeño porque mide un 0.5 lum de diámetro. Otra característica es que su estructura es inmóvil. Además, es aeróbico facultativo no encapsulado, que se encuentra aislado en parejas o agrupados formando una especie de V o empanizada. Esta especie tiene 4 biotipos, gravis, mitis, intermedius y belfanti. El biotipo gravis es el más frecuente. Esta bacteria puede causar la difteria. La Corynebacterium ulcerans causa infecciones zoonóticas como la difteria y las infecciones extrafaringias. Ahora, la Corynebacterium pseudotuberculosis se encuentra en los animales. Tiene una estructura inmóvil y es anaeróbica facultativa.
Posee varias toxinas, entre ellas la fosfolipasa, enzima que hidroliza, y la toxina diftérica, la que causa la difteria. Además, la enfermedad que causa, como ya dije antes, es la difteria. Esta enfermedad se adquiere debido a que la Corynebacterium diphtheriae produce una toxina que es venenosa para nuestro organismo y se presenta como un color gris en la mucosa de la nariz y la garganta. En este cuadro podemos observar los tipos de bacterias que hay y en qué forma se presentan. El Bacillus es una bacteria gram positiva esporulada que es estrictamente aeróbica y facultativamente anaeróbica. Por otro lado, la Corynebacterium es una bacteria bacilogram positivo no esporulada que es facultativamente aeróbica y facultativamente anaeróbica. Ahora podemos observar la bibliografía, donde se encuentran los links de donde hemos extraído información para nuestra investigación. Aquí los anexos. Gracias por su atención. Gracias.